Hay un tren abarrotado de viajeros que se dirigen a su destino, pero para un pasajero desafortunado está de camino a un destino muy inesperado. Compró su boleto de la misma manera que lo hacía cada 2 días y el conductor lo marcó, pero pronto comenzó a tener la impresión de que algo andaba mal, muy mal. Sintió que necesitaba bajarse del tren de inmediato, pero cada vez que intentaba era bloqueado. A veces la salida de su asiento estaba bloqueada, otras veces una multitud de pasajeros entraba en el momento exacto en que intentaba bajarse del tren, lo que le impedía salir hasta que las puertas se cerraban. A medida que el tren se acercaba a su última parada, su pánico crecía, porque hoy este tren no lo llevaba al trabajo, lo estaba llevando al final de la línea. SCP-342 es uno de los objetos de apariencia más benigna conocidos por la Fundación SCP y también uno de los más difíciles de encontrar. Eso es porque nunca es exactamente el mismo objeto 2 veces. Es un boleto para cualquier forma de transporte masivo, generalmente tomando la forma del tipo más cercano a donde se manifiesta, aunque la mayoría de las veces aparece como un boleto de tren en un centro cercano abarrotado. Fue descubierto por primera vez en Chicago en 1936, donde se hicieron evidentes sus terribles poderes. Pero a pesar de que han pasado décadas, no ha cambiado en absoluto, porque SCP-342 es un depredador, y uno que hace todo lo posible para atrapar a su presa. Cuando es recogido por un pasajero desprevenido, aparecerá como el método de transporte más probable para la persona. Pero si permanece en la persona durante un periodo prolongado sin ser utilizado, comenzará a cambiar. Cuando no se lo observa directamente, generalmente guardado en una billetera o bolsillo, cambiará a otra forma. Es más probable que la persona que lo sostiene lo use y en esta forma es inofensivo, pero no permanece así durante mucho tiempo. Cuando es validado para tránsito al ser sellado, rasgado, perforado o aceptado por un conductor o maquinista y tirado, se activa, y la desafortunada persona que lo usó para abordar un vehículo quedó atrapada en su red. Tan pronto como abordan y se toma su boleto, se vuelven incapaces de salir del vehículo. Parece que las cosas conspiran para mantenerlas en el vehículo hasta el final de la línea, momento en el que el pasajero desaparece misteriosamente. Pero antes de que lo hagan, las cosas se ponen raras. Poco después del embarque, el desafortunado pasajero se ve atormentado por una extraña serie de síntomas. Empieza a ver el cielo más oscuro de lo que es y escucha cosas inquietantes. Mensajes ordinarios del conductor se hacen amenazantes. Empiezan a ver a otros pasajeros y objetos aleatorios como amenazas y se aterrorizan con los empleados. A medida que el viaje continúa, se hunden en la desesperanza y el miedo, conforme se dan cuenta de que no hay salida y se vuelven imposibles de calmar. El final siempre es el mismo, pero es lo que hace SCP-342 a continuación lo que lo convierte en una amenaza mayor. Poco después de que ha completado este ciclo y el pasajero se ha desvanecido en el aire, SCP-342 se regenera por completo como un boleto para la misma forma de transporte público, en una ubicación cercana, esperando a que alguien lo recoja y comience el ciclo. Los estudios han demostrado que no se puede distinguir de ningún otro boleto de tren cuando está suelto, lo que significa que si rompe la contención puede ser casi imposible rastrearlo. Durante una brecha de contención pasada causó múltiples desapariciones en el área de la ciudad de Nueva York en el transcurso de 6 meses antes de ser contenido de nuevo. Sin embargo, una vez que lo tuvieron en contención, la fundación estaba decidida a descubrir sus secretos. Sin sobrevivientes para hablar sobre su experiencia, la fundación recurrió a su fuente de experimentos más confiable, el personal de clase D. Se iniciaron pruebas y se dio el boleto a un clase D para que lo usara en un autobús local. Se colocaron agentes en cada parada de autobús para observar sin interferir. Al principio el clase D no parecía afectado, pero a medida que avanzaba el viaje quedó claro que sabía que algo andaba mal. Caminó de un lado a otro por los pasillos, miró por la ventana con horror y finalmente golpeó las ventanas en pánico mientras el autobús se alejaba de su última parada. El conductor aparentemente ignoraba que todavía había alguien en el autobús. Y luego, conforme una extraña niebla llenó el autobús y oscureció la visión de los agentes,
desapareció. Los pasajeros que habían estado en el autobús fueron entrevistados, pero la mayoría no notó nada, aunque muchos dijeron sentirse enfermos mientras viajaban o estar distraídos. Un número sorprendente dijo que sabía que algo andaba mal, pero que no podían identificarlo. Sin embargo, un par de chicos informaron más. Dijeron que el clase D intentó bajarse del autobús varias veces. Sus intentos de tocar el timbre fueron ignorados. Las puertas se cerraron antes de que pudiera salir y lo empujaban al final de la fila. Incluso cuando se sentó en la parte delantera del autobús no pudo salir. Cuando fueron hipnotizados para descubrir recuerdos reprimidos, uno de los chicos admitió que vio a los pasajeros empujar al clase D hacia atrás y terminó gritando que parecía como si el autobús se lo hubiera tragado al final. Estaba claro que para entender completamente a SCP-342, la Fundación necesitaría investigar más a fondo. Se asignó otro clase D, esta vez para viajar en metro usando el boleto condenado. Pero no estaría solo. El agente Strand viajaría con él y tomaría notas en todo momento. El clase D pareció enojarse tan pronto como abordó, pero luego sucedió algo extraño. El agente Strand y el clase D fueron separados por un par de guardias de seguridad que parecían preocupados de que ellos, y solo ellos, no estuvieran demasiado cerca en el tren. ¿Acaso el billete manipulaba a las personas a su alrededor? El agente Strand pudo acercarse lo suficiente para mantener registros de los movimientos del clase D y entrevistarlo, y nada inusual parecía estar sucediendo con el cuerpo del hombre. Pero después de que el clase D pidió salir del tren y se le negó, se volvió agresivo, se balanceó en las barras y actuó como un mono, lo que llevó al agente Strand a dejarlo inconsciente y esposarlo a un poste. Decidiendo que había reunido suficiente información, el agente Strand decidió abortar la misión e intentar ayudar al clase D a salir del tren, pero se encontró bloqueado por la multitud. Incluso fue ignorado cuando levantó su placa y afirmó ser un alguacil de los Estados Unidos. Más tarde informaría que lo alaron hacia el fondo, pero no creía que fueran pasajeros los que lo hicieran. El agente Strand tenía una última carta que jugar. Se esposó a sí mismo al clase D, ahora presa del pánico, mientras se acercaban a otra estación. Mientras intentaba salir del tren fue golpeado por pasajeros y su placa fue derribada. Pero cuando les preguntó por qué estaban actuando de esa manera, todos afirmaron no saber nada. Estaba claro que no podrían bajarse del tren por sí mismos. 4 agentes más se desplegaron al tren para sacarlos a los dos y fueron acompañados por el líder de todo el proyecto. Era hora de que el Dr. Gunster tuviera su primer encuentro con SCP-342. El grupo de agentes de SCP apenas pudo disuadir a la multitud hasta que uno disparó su arma al aire. Pudieron evacuar el metro de todos los demás pasajeros y acordonaron al clase D. Un agente ordenó al conductor que detuviera el tren, pero él pareció no entender. El tren solo se detuvo finalmente cuando se cortó la energía. En este punto intentaron sacar al clase D, pero parecía bloqueado por una especie de pared invisible. Cuando intentaron quitar la pared cerca de él desde el exterior, el tren de repente comenzó de nuevo. Las puertas se cerraron y dejaron atrás a los agentes y al Dr. Gunster. No le podrían negar su víctima a SCP-342. Los agentes no pudieron alcanzar al tren antes de que partiera y se vieron obligados a correr hasta la siguiente parada. Las multitudes subieron al tren y cuando los agentes y el doctor pudieron abordar no encontraron rastros del clase D o del agente Strand. Se esperaba que ambos se hubieran ido para siempre, pero el agente Strand fue encontrado a 8 kilómetros de distancia, en coma y con el extremo de las esposas aún sujeto, pero el otro extremo estaba cortado limpiamente, como si simplemente hubiera desaparecido junto con el hombre del otro extremo. Solo unas pocas salpicaduras de sangre eran todo lo que quedaba del desafortunado clase D. La Fundación ahora sabía que los efectos de SCP-342 eran ineludibles, pero no sabían exactamente qué le sucedía a sus víctimas. El agente Strand, profundamente perturbado por su encuentro cercano, tenía que saber la verdad de lo que SCP-342 le hacía a sus víctimas. Se ofreció como voluntario para ser el próximo sujeto de prueba y no fue disuadido. Estaba acompañado por 2 agentes junto con el Dr. Haber, en lo que él sabía que iba a ser un viaje de solo ida. Parecía extrañamente tranquilo y curioso cuando se embarcó en su último viaje, sin hacer ningún esfuerzo por irse, y se negó incluso a intentar salir del tren cuando sus supervisores lo alentaron. Pero el Dr. Haber insistió, y fue entonces cuando todos descubrieron hasta dónde llegaría SCP-342 para evitar interferencias. Un vagabundo de repente se lanzó hacia adelante y atacó al Dr. Haber con una fuerza sobrehumana. El hombre fue baleado por el Dr. Haber, y los agentes de la Fundación que esperaban en la siguiente parada sacaron al poseído y al doctor para recibir tratamiento médico, junto con todos los demás en el tren. Después de la evacuación, el agente Erin decidió quedarse a solas con el agente Strand, y juntos dieron el último paso de este extraño viaje.
Mientras el tren continuaba, Erin comenzó a ver alucinaciones, incluidas extrañas sombras acechando alrededor de su visión. Strand mantuvo la calma incluso mientras sus visiones empeoraban cada vez más. Vio al agente Erin convertirse en un demonio y el tren en sí parecía que se estaba derritiendo, pero las cosas estaban a punto de ponerse aún más extrañas. Era el final de la línea y el agente Erin sintió el movimiento del tren detenerse, pero el agente Strand creía que el tren se alejaba. Y de repente comenzó a moverse. Se dirigió hacia la parte delantera del tren y entró en la sala cerrada del conductor, moviéndose directamente a través del metal sólido. Lo último que vio el agente Erin fue una criatura desconocida, una araña gigante envolviendo al agente Strand y alejándolo. Pero la criatura sabía que no estaba sola. Se volvió hacia el agente Erin y le ordenó que se bajara del tren. El agente Erin fue encontrado en la parte trasera del tren presa del pánico, habiéndose acercado a algo que nadie había visto y vivido para contar. Esto le dio a la fundación su primera idea clara de lo que realmente podría ser SCP-342. Parecía que aquellos que tenían el boleto se veían obligados a continuar su viaje más allá de este reino, en una especie de tren de las sombras, hasta que llegaban a lo que fuera que sea esta criatura que los esperaba. Otros experimentos se centrarían en averiguar exactamente cómo funcionaba el boleto y si se podría engañar de alguna manera. Descubrieron que el boleto no se activaba en autobuses privados donde el sujeto era el único pasajero. Parecía interactuar solo con sistemas de transporte reales llenos de viajeros. Incluso cuando se agregaron pasajeros desprevenidos y se contrataron nuevos conductores, el boleto no se activó. Aunque los conductores a menudo parecían confundirse cuando se usaban en este experimento. Pero se necesitaban más pruebas para descubrir qué papel jugaba el conductor en todo esto. Fue difícil encontrar un conductor de autobús que aceptara los términos de la fundación, pero uno llamado Bucky Falsworth firmó para encargarse del viaje condenado. Un clase D con el boleto abordaría a la mitad de su viaje, y luego Falsworth sería cambiado por un agente de SCP que terminaría de conducir la ruta. Pero las cosas salieron terriblemente mal. En el lugar de cambiar en el lugar apropiado, Falsworth siguió adelante. Se obsesionó con conducir el autobús a su destino sin detenerse por nada, incluso matando a un peatón en el proceso, y finalmente tuvo que ser eliminado por una bala de francotirador. Posteriormente, algunos cuerpos nunca fueron encontrados, incluido el desafortunado clase D utilizado como sujeto. No disuadidos por estos fracasos, los agentes volverían a intentar este experimento, pero esta vez con trenes subterráneos. Habría varios trenes, algunos conducidos por agentes de la fundación que podrían controlar la ruta, pero invariablemente los sujetos de prueba que portaban los boletos se encontraban en los inseguros trenes conducidos por civiles. El mismo efecto que conspiraba para mantenerlos en el tren conspiraba para subirlos. Y trágicamente, en un intento de sacar a un sujeto del tren, el Dr. Harber fue atrapado en la puerta y asesinado cuando su cabeza golpeó una saliente de piedra. Después de esto, se determinó que los experimentos eran demasiado peligrosos. La fundación había terminado con SCP-342, pero el boleto no había terminado con ellos. El Dr. Johannes Getrin fue el primero en caer presa de la persistencia del boleto. Fue el sujeto de un experimento temprano en el que rompió el boleto pero nunca subió a un autobús. Duró un año y se retiró a una zona segura donde relató sus experiencias. Estaba obsesionado y acechado con pensamientos sobre el tren. Desarrolló un miedo a las carreteras y pasó semanas trabajando en su oficina para evitar ir a casa. Su comportamiento se volvió cada vez más inestable, y después de ser despedido de la oficina y puesto en arresto domiciliario, se cree que salió de su casa y subió a un autobús una mañana, finalmente aceptando su destino y dejando que SCP-342 lo reclamara. El boleto no se había utilizado desde que se suspendieron los experimentos, y el Dr. Gunster y el Dr. Clef lo sacaron de almacenamiento solo para archivarlo. Lo examinaron, discutieron los experimentos fallidos y luego se fueron a sus planes nocturnos, un musical en un teatro cercano. A medida que avanzaba la noche, el Dr. Gunster parecía inquietarse cada vez más. Mientras estaba sentado en un bar después del espectáculo, el Dr. Gunster le dijo al Dr. Clef que era hora de que se fuera, y le entregó un sobre al Dr. Clef antes de subir a un taxi. El Dr. Clef miró dentro del sobre y vio que contenía 2 boletos idénticos para el asiento del Dr. Gunther en el teatro. Cuando el Dr. Clef se acercó a un bar de moda con un precio de entrada de $20, volvió a revisar el sobre y descubrió que el segundo boleto se había convertido en un billete de $20. El Dr. Clef corrió de regreso al lugar donde el Dr. Gunster había subido al taxi, pero el científico ya se había marchado por una calle que terminaba en un callejón sin salida. El Dr. Gunster nunca fue visto de nuevo. El boleto había mostrado una nueva habilidad, podía convertirse en algo completamente diferente. Actualmente SCP-342 está contenido de forma segura y no presenta ningún riesgo mientras no se utilice. Se guarda en un sobre y se engrapa por dentro.
Los experimentos con SCP-342 están prohibidos, pero dado que el boleto para viajar ha demostrado una habilidad única para obligar a las personas a tomar acciones que los llevarán a su trampa y que ha evolucionado para adoptar nuevas formas, se aconseja precaución. La Fundación aconseja a cualquiera que tome un boleto de transporte público que sepa exactamente de dónde proviene el boleto, o pueden encontrarse haciendo un viaje mucho más largo hacia lo desconocido. Si buscas otro objeto mundano con un toque perturbador, echa un vistazo a SCP-1386, furgoneta de helados pensante, o SCP-1337, la autoestopista, para ver otro peligro acechando en el tránsito.